Durante años estudié el cerebro humano buscando respuestas sobre la conciencia, pero no fue hasta que observé el dolor de cerca, el verdadero dolor transformador, que comprendí algo que cambió para siempre mi forma de entender la mente femenina. Hay ciertos sufrimientos que no destruyen a una mujer, la reconstruyen desde una dimensión completamente diferente. Y lo que voy a compartir contigo hoy no lo encontrarás en ningún libro de psicología convencional, porque tiene que ver con algo mucho más profundo que la simple resiliencia. Tiene que ver con una reorganización completa de tu campo neuronal, con una expansión de tu conciencia que es literalmente irreversible si has atravesado ciertos dolores específicos y has logrado salir de ellos. Tu cerebro ya no es el mismo. Tu percepción de la realidad se ha modificado de forma permanente. Y cuando digo esto no estoy hablando en sentido figurado o motivacional, estoy hablando de cambios medibles en la estructura de tu conciencia. Lo que descubrí en mis investigaciones es que el dolor extremo, cuando se atraviesa con conciencia, actúa como un catalizador que rompe patrones neuronales rígidos y permite que emerjan nuevas conexiones. Pero no cualquier dolor produce esta transformación. Son dolores específicos, dolores que tocan el núcleo de tu identidad como mujer, dolores que te obligan a soltar quién creías ser para descubrir quién realmente eres. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte cuáles son estos 8 dolores transformadores y por qué, si los has superado, ya no eres la misma persona que eras antes. Voy a explicarte qué sucede en tu cerebro cuando atraviesas cada uno de ellos. ¿Por qué ciertas mujeres emergen del dolor con una claridad y una fuerza que antes ni siquiera sabían que existía? ¿Y cómo puedes reconocer en tu propia vida si has pasado por esta transformación profunda? Pero más importante aún, voy a compartir contigo algo que casi nadie comprende sobre el sufrimiento femenino y su relación con la expansión de la conciencia. Si alguna vez has sentido que el dolor te rompió, pero también te reveló algo esencial sobre la vida, si has notado que después de ciertas experiencias tu forma de percibir el mundo cambió por completo, suscríbete a este espacio. Aquí no hablamos de superación personal en el sentido convencional, hablamos de transformación de la conciencia, de cambios reales en cómo tu mente construye la realidad. Y lo que voy a compartir hoy puede ayudarte a entender por qué eres quien eres ahora. Antes de entrar en los 8 dolores específicos, necesito que comprendas algo fundamental sobre la naturaleza del cerebro femenino. En mis años de investigación con electroencefalogramas, descubrí que el cerebro de las mujeres tiene una particularidad notable en lo que yo llamé coherencia interhemisférica. Esto significa que ambos hemisferios cerebrales se comunican entre sí con mayor fluidez que en los hombres. Esta característica hace que las mujeres procesen las experiencias emocionales de una forma más integrada, más completa. Cuando una mujer atraviesa un dolor profundo, no lo experimenta solo en el área emocional del cerebro, lo experimenta en todo su sistema nervioso, en cada célula de su cuerpo. Pasé años midiendo ondas cerebrales en mujeres que atravesaban diferentes estados emocionales y lo que encontré fue asombroso. Mientras que en los hombres el procesamiento emocional tiende a estar más localizado, en las mujeres se activa una red neuronal mucho más amplia. El cuerpo calloso, esa estructura que conecta ambos hemisferios, muestra mayor actividad en el cerebro femenino durante experiencias emocionales intensas. Esto no es una debilidad como algunos han querido hacer creer, es una ventaja evolutiva. Significa que las mujeres tienen acceso a un procesamiento más rico, más matizado, más completo de sus experiencias, y esto tiene implicaciones profundas cuando hablamos de dolor transformador. Porque cuando todo tu sistema nervioso participa en el procesamiento del dolor, cuando no hay compartimentalización, el potencial de transformación es exponencialmente mayor. Es como si cada célula de tu cuerpo estuviera aprendiendo de la experiencia, no solo tu mente consciente. Y aquí viene algo que casi nadie te ha dicho. Esta capacidad de procesamiento holístico del dolor es precisamente lo que permite que ciertas experiencias dolorosas funcionen como portales de transformación. El dolor, cuando se vive con conciencia plena, cuando no se reprime ni se niega, reorganiza literalmente las conexiones neuronales. Pero hay un requisito: tienes que atravesarlo, no evadirlo. Tienes que mirarlo de frente, sentirlo en toda su intensidad, permitir que te desarme por completo.
Solo entonces puede cumplir su función transformadora. El primer dolor del que quiero hablarte es uno que casi todas las mujeres enfrentan en algún momento de su vida. Es el dolor de la traición profunda. No me refiero a una mentira pequeña o a una decepción pasajera. Me refiero a esa traición que sacude los cimientos de tu confianza, que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre alguien a quien amabas. Puede ser una pareja que te fue infiel durante años, puede ser una amiga en quien confiaste tu vida entera y que te dio la espalda en el momento más crítico, puede ser un familiar que te vendió cuando más lo necesitabas. Lo que hace particularmente devastadora la traición es que no solo pierdes a la persona, pierdes tu confianza en tu propia capacidad de percibir la realidad. Te preguntas cómo no lo viste venir, te cuestionas tu intuición, tu inteligencia, tu capacidad de discernimiento, y ese cuestionamiento interno puede ser aún más doloroso que la traición misma. Es como si la base de tu realidad se volviera líquida, inestable, imposible de sostener. Durante meses, tal vez años, vives en un estado de hipervigilancia, tu cerebro está en alerta constante, tratando de detectar señales de peligro, intentando asegurarse de que no volverás a ser engañada. Este estado agota tu sistema nervioso, consume tu energía vital, pero también está preparando algo, está reorganizando tus circuitos neuronales de una forma que solo podrás apreciar mucho después. Cuando atraviesas una traición de este calibre y logras superarla, algo fundamental cambia en tu percepción. Tu cerebro desarrolla lo que yo llamo percepción sintérgica de las intenciones. Empiezas a captar señales que antes eran invisibles para ti. Tu intuición se afina de una manera que no tiene explicación lógica. De pronto puedes sentir cuando algo no cuadra, cuando alguien no está siendo genuino, cuando hay una disonancia entre las palabras de una persona y su verdadera intención. Esto no es paranoia, es una expansión real de tu capacidad perceptiva. Lo que casi nadie sabe es que este tipo de dolor crea nuevas conexiones en la ínsula, una región cerebral asociada con la empatía y la lectura de estados internos, pero lo hace de una forma muy específica. No te vuelves más empática en el sentido ingenuo de la palabra, te vuelves más perceptiva, más capaz de discernir, más conectada con esa inteligencia profunda que llamamos intuición, pero que en realidad es procesamiento neuronal ultra rápido de información sutil. El segundo dolor es el de la pérdida de un ser amado de forma inesperada. Y aquí no estoy hablando solo de la muerte física, aunque eso ciertamente está incluido. Me refiero a esas pérdidas súbitas que te arrancan de tu vida cotidiana y te obligan a enfrentar la fragilidad absoluta de la existencia. Puede ser la muerte repentina de tu madre, de tu padre, de un hijo, de tu pareja. Puede ser también la pérdida de alguien que sigue vivo pero que se fue de tu vida sin posibilidad de retorno. Cuando una mujer atraviesa este dolor y logra integrarlo, su relación con el tiempo cambia por completo. Deja de vivir en piloto automático. Cada momento adquiere un peso diferente. Desarrollas lo que en mis investigaciones identifiqué como presencia expandida. Ya no das por sentado que las personas estarán ahí mañana. Ya no postergas conversaciones importantes. Ya no desperdicias energía en trivialidades. He conocido mujeres que después de perder a alguien inesperadamente comenzaron a vivir con una intensidad que antes no conocían. No es que se volvieran imprudentes o desesperadas. Al contrario, se volvieron más presentes, más conscientes, más capaces de extraer la esencia de cada instante, como si la muerte les hubiera enseñado el valor de la vida de una forma que ninguna filosofía ni religión podría haberles enseñado. Y hay algo más que sucede, algo que observé repetidamente en mis años trabajando con personas en duelo. El dolor de la pérdida, cuando no se reprime, cuando se permite que fluya completamente a través de tu cuerpo, crea momentos de claridad absoluta, momentos donde todo cobra sentido, donde ves la vida desde una perspectiva más amplia, donde comprendes conexiones que antes eran invisibles. Es como si el velo de lo ordinario se rasgara por un instante y pudieras ver la estructura más profunda de la existencia, pero lo que voy a contarte ahora puede incomodarte, pero es necesario este tipo de pérdida también. Puede abrir lo que algunos de mis colegas chamanes llamaban visión del campo más allá del cuerpo. Algunas mujeres que atravesaron pérdidas profundas comenzaron a reportar experiencias que la ciencia convencional no puede explicar.
sueños vívidos con sus seres queridos fallecidos que contenían información que no podían saber, sensaciones de presencia que no eran alucinaciones, sino percepciones de algo que está más allá de nuestros 5 sentidos habituales. No puedo probarlo con el método científico tradicional, pero he documentado demasiados casos como para ignorarlos. El dolor de la pérdida, cuando se atraviesa con el corazón abierto, parece adelgazar el velo entre lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte. Tu conciencia se expande hacia territorios que antes ni siquiera sabías que existían. El tercer dolor es uno del que casi nunca se habla abiertamente, pero que muchas mujeres conocen muy bien. Es el dolor del rechazo a tu esencia. Ese momento en tu vida donde alguien importante, tal vez tu familia, tal vez tu pareja, tal vez la sociedad entera, te hizo sentir que quien eres en tu núcleo más auténtico no es suficiente, no es aceptable, no es amable. Tal vez rechazaron tu sensibilidad, tu forma de ver el mundo, tu creatividad, tu forma de amar, tu necesidad de profundidad, y ese rechazo penetró tan hondo que durante años trataste de ser alguien que no era solo para ser aceptada. Cuando finalmente atraviesas este dolor y te reconcilias con tu verdadera naturaleza, algo extraordinario sucede. Dejas de buscar validación externa. Tu centro de gravedad se desplaza desde afuera hacia adentro. Desarrollas lo que yo llamo autenticidad neuronal. Tu cerebro deja de estar en constante estado de alerta social tratando de adaptarse a lo que otros esperan de ti. Las ondas cerebrales se estabilizan en patrones de mayor coherencia interna, y aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar. Cuando una mujer deja de vivir para complacer y empieza a vivir desde su verdad, el campo energético que emite cambia completamente. Esto no es misticismo barato. En mis experimentos pude medir campos electromagnéticos alrededor del cuerpo humano y descubrí que personas que viven desde la autenticidad profunda generan campos más coherentes, más estables, más expansivos. Literalmente empiezas a afectar de forma diferente a las personas a tu alrededor. Quiero que me lo digas con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez alguien rechazó tu verdadera naturaleza y tuviste que esconderte durante años? ¿Cómo fue el proceso de volver a mostrarte tal como eres? Quiero leer esas experiencias porque estoy convencido de que este dolor es uno de los más transformadores y a la vez uno de los más silenciados. El cuarto dolor que transforma a una mujer es el dolor de la desilusión profunda con alguien que idealizaste. Esto es diferente a la traición. En la traición hay engaño, en la desilusión hay proyección. Durante años pusiste a alguien en un pedestal, tal vez fue tu padre, tal vez fue tu pareja, tal vez fue un mentor, una figura de autoridad. Creíste que esa persona era más de lo que realmente era. Y cuando finalmente cayó el velo y viste la realidad completa, algo se rompió en tu mundo interno. Cuando superas este dolor, dejas de idealizar a las personas. Aprendes a ver a los seres humanos en su totalidad, con sus luces y sus sombras, sin necesidad de convertirlos en dioses ni en demonios. Desarrollas lo que llamo visión integrada de la humanidad. Tu cerebro madura en su capacidad de sostener la complejidad, de ver matices, de no reducir a las personas a categorías simplistas. Y hay algo más. Este dolor en particular libera una energía que antes estaba atrapada en la idealización. Esa energía retorna a ti. De pronto tienes más vitalidad, más claridad, más capacidad de discernimiento. Ya no estás entregando tu poder a imágenes falsas de grandeza externa. Empiezas a cultivar tu propia grandeza interna. Déjame explicarte algo que descubrí y que me pareció fascinante. Cuando idealizas a alguien, no solo estás proyectando cualidades que esa persona no tiene, estás negando cualidades que tú sí tienes. Es como si tomaras partes de tu propia luz y se las atribuyeras al otro. Por eso cuando finalmente ves la verdad y la idealización se desmorona, no solo estás perdiendo la imagen falsa del otro, estás recuperando aspectos de ti misma que habías delegado afuera. Este proceso puede ser desorientador al principio. De pronto te das cuenta de que esa sabiduría que admirabas en tu mentor también vive en ti. Esa fortaleza que veías en tu padre también es tuya. Esa claridad que buscabas en tu pareja siempre estuvo disponible en tu interior. Y este reconocimiento, aunque liberador, también viene con responsabilidad. Ya no puedes delegar tu crecimiento en nadie más. Lo que descubrí en mis investigaciones es que la idealización crea patrones de dependencia neuronal
Tu cerebro se habitúa a delegar decisiones, a buscar aprobación, a medir tu valor según la mirada del otro idealizado. Cuando ese patrón se rompe, a través del dolor de la desilusión, tu sistema nervioso tiene que reorganizarse por completo. Y si haces ese trabajo con conciencia, emerges con una autonomía que antes no tenías. El quinto dolor es el que muchas mujeres atraviesan en silencio absoluto. Es el dolor del fracaso en algo que era parte central de tu identidad. Tal vez fracasaste en tu matrimonio y ese fracaso tocó tu sentido de valía como mujer. Tal vez fracasaste en tu carrera profesional después de años de esfuerzo. Tal vez fracasaste en tu intento de ser madre o en tu intento de mantener unida a tu familia. Tal vez fracasaste en salvar a alguien que amabas. Este tipo de fracaso no es solo una derrota externa, es una crisis de identidad, porque habías construido tu sentido de quién eres alrededor de ese rol, de ese logro, de esa capacidad. Y cuando ese pilar colapsa, te quedas suspendida en el vacío sin saber quién eres, sin esa etiqueta. Cuando atraviesas este dolor y logras reconstruirte, algo fundamental cambia en tu relación con el éxito y el fracaso. Dejas de definirte por tus logros externos. Dejas de medir tu valor según estándares sociales. Desarrollas lo que yo identifico como identidad fluida. Tu sentido de ti misma deja de estar anclado en cosas externas y empieza a residir en algo mucho más profundo y estable. Te hablaré de eso en unos instantes, pero antes necesitas entender algo crucial sobre la naturaleza de la identidad. En mis experimentos con meditadores avanzados, descubrí que la mayoría de las personas viven con lo que llamo identidad cristalizada. Tienen una imagen fija de quiénes son y defienden esa imagen con todas sus fuerzas. Pero esa rigidez es exactamente lo que crea sufrimiento. Cuando la vida inevitablemente te muestra que no eres quien creías ser o que no puedes ser quien esperabas, la estructura se quiebra. Las mujeres que han atravesado el dolor del fracaso identitario y han emergido transformadas desarrollan algo distinto. Una identidad que es al mismo tiempo más sólida y más flexible. Saben quiénes son en su esencia, pero ya no necesitan demostrarlo al mundo a través de roles y logros. Esta paradoja es difícil de entender hasta que la vives en carne propia. El sexto dolor es el del abandono en tu momento más vulnerable. Este es uno de los más devastadores porque ataca directamente tu confianza en el mundo y en las personas. Estuviste enferma, pasaste por una crisis, necesitaste ayuda de verdad y justo las personas en quienes más confiabas desaparecieron. Se fueron cuando más las necesitabas. Te dejaron sola en medio de tu tormenta. Cuando una mujer supera este dolor, desarrolla algo que parece contradictorio pero que es profundamente liberador. Aprende a ser autosuficiente emocionalmente sin volverse cerrada ni desconfiada. Descubre que puede estar bien aun cuando esté sola, que puede sostenerse a sí misma, que no necesita ser rescatada, pero al mismo tiempo no levanta muros. Simplemente deja de exigir a otros que llenen vacíos que solo ella puede llenar. Este es uno de los aprendizajes más difíciles, pero también más valiosos, porque la cultura nos enseña que necesitamos a otros para estar completas, que el amor significa dependencia, que la soledad es algo que hay que evitar a toda costa. Y cuando el abandono te obliga a estar contigo misma, cuando no te queda más remedio que enfrentar tu propia compañía sin distracciones ni muletas emocionales, algo poderoso puede emerger. Descubres que dentro de ti hay una presencia estable, una fuente de paz que no depende de circunstancias externas. Descubres que puedes ser tu propia mejor amiga, tu propia consejera, tu propia fuente de consuelo, y esto no te hace fría ni distante. Al contrario, te hace más capaz de relacionarte desde la libertad en lugar de desde la necesidad. Tus vínculos se vuelven más auténticos porque ya no estás en ellos para llenar vacíos, sino para compartir abundancia. En términos neuronales, lo que sucede es fascinante. El abandono crea primero un estado de hiperactivación en las áreas del cerebro asociadas con el apego y la amenaza social. Pero cuando trabajas conscientemente con ese dolor, cuando lo atraviesas sin caer en victimismo ni en cinismo, esas áreas se recalibran. Tu cerebro aprende que puede sobrevivir sin aprobación externa constante, sin compañía permanente, sin validación de otros. Y aquí viene un descubrimiento que me sorprendió en mis años de investigación. Las mujeres que atravesaron abandono profundo y lo sanaron desarrollaron niveles excepcionales de lo que llamo presencia autocontenida.
entran en una habitación y transmiten estabilidad. No están buscando nada de nadie, no están necesitando atención ni validación, simplemente están completas en sí mismas. Y paradójicamente, esa completitud las hace mucho más atractivas y magnéticas que cuando estaban en modo de necesidad. El séptimo dolor es quizás el menos comprendido por la sociedad, pero uno de los más transformadores. Es el dolor de despertar a verdades incómodas sobre tu vida. Es ese momento donde te das cuenta de que has estado viviendo en piloto automático, siguiendo un guión que no escribiste, cumpliendo expectativas que ni siquiera son tuyas. De pronto ves con claridad brutal que has desperdiciado años, tal vez décadas, viviendo una vida que no es la tuya. Este despertar duele, porque viene acompañado de arrepentimiento, de rabia contra ti misma, de frustración por el tiempo perdido. Ves con nitidez todas las veces que traicionaste tu verdad por miedo, por comodidad, por querer encajar, y ese reconocimiento es demoledor. Pero cuando atraviesas ese dolor sin quedarte atrapada en la culpa, cuando lo usas como combustible para el cambio, algo se activa en ti que es imparable. Desarrollas lo que yo llamo urgencia consciente. Ya no tienes tiempo que perder, ya no estás dispuesta a seguir viviendo desde el miedo o desde el deber ser. Cada día se vuelve precioso porque sabes que no hay tiempo que perder en cosas que no importan. He visto mujeres que después de este despertar tardío hicieron cambios que dejaron boquiabiertos a todos a su alrededor, dejaron matrimonios de décadas que ya no tenían sentido, cambiaron de carrera profesional a los 50 años, se mudaron a otros países, cortaron relaciones familiares tóxicas que habían soportado toda su vida por obligación, y no lo hicieron de forma impulsiva o irresponsable. Lo hicieron con una claridad y una determinación que asustaba a quienes las rodeaban porque esas personas seguían dormidas. Este tipo de transformación radical genera resistencia en tu entorno. Las personas que te conocían de una manera no saben cómo relacionarse contigo ahora. Algunos intentarán hacerte sentir culpable. Otros tratarán de convencerte de que estás pasando por una crisis temporal, de que pronto volverás a la normalidad, pero tú sabes que no hay retorno. Has cruzado un umbral, has visto demasiado. Ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Y hay un detalle de toda esta historia que jamás aparece en los informes oficiales. En mis conversaciones con chamanes y sanadores tradicionales escuché una y otra vez la misma idea. Ellos decían que el dolor del despertar tardío es en realidad un regalo, no un castigo. Es la vida misma sacudiéndote para que no mueras sin haber vivido realmente. Y aunque suene paradójico, muchas veces las mujeres que despiertan más tarde son las que más radical y profundamente transforman sus vidas, porque ya no tienen nada que perder. El octavo y último dolor es el más reciente en términos evolutivos, pero quizás el más común en nuestra época. Es el dolor del agotamiento existencial. No es cansancio físico. Es ese agotamiento profundo que viene de haber sostenido durante años roles múltiples, de haber cuidado de todos menos de ti misma, de haber dicho que sí cuando querías decir que no, de haber reprimido tu rabia, tu tristeza, tus necesidades, solo para mantener la paz externa mientras por dentro te desmoronabas. Cuando una mujer llega al punto de quiebre por agotamiento existencial y logra salir de ahí, no solo descansa, se reinventa. Aprende algo que debió saber desde el principio pero que la sociedad nunca le enseñó. Aprende que su energía es limitada y preciosa, que no puede darse a todos todo el tiempo, que decir no es un acto sagrado de autopreservación, que poner límites no es egoísmo sino supervivencia. En términos de mi investigación sobre campos energéticos, descubrí algo revelador. Las mujeres que viven en agotamiento crónico presentan campos electromagnéticos débiles, fragmentados, con múltiples fugas energéticas. Es como si su energía vital estuviera dispersa en 1000 direcciones distintas. Pero cuando aprenden a recuperar su energía, cuando establecen límites claros y dicen no a lo que no es esencial, su campo se fortalece dramáticamente. Se vuelve denso, coherente, poderoso, y lo que casi nadie te dice es que cuando recuperas tu energía vital, también recuperas tu claridad mental, tu intuición, tu capacidad de discernimiento. Todo está conectado. No puedes tener conciencia expandida si estás energéticamente exhausta. El agotamiento cierra tu percepción. La vitalidad la expande. Ahora bien, si reconociste en ti misma varios de estos dolores,
Si has atravesado estas experiencias y has logrado emerger de ellas, necesito que entiendas algo esencial. No eres la misma mujer que eras antes. Y no me refiero a eso en sentido poético o motivacional. Me refiero a que tu cerebro, tu sistema nervioso, tu campo de conciencia se han reorganizado de forma permanente. En mis años de investigación con electroencefalogramas pude medir patrones cerebrales de mujeres que habían atravesado transformaciones profundas a través del dolor y descubrí algo consistente. Todas ellas mostraban mayor coherencia entre hemisferios cerebrales, mayor sincronización en ondas alfa y teta, mayor capacidad de sostener estados de atención plena. Su cerebro literalmente funcionaba de forma más integrada, más armónica, más eficiente. Los datos eran inequívocos. Comparando los patrones cerebrales antes y después de sus transformaciones, podía haber cambios estructurales. No eran cambios sutiles. Eran modificaciones profundas en cómo sus neuronas se comunicaban entre sí. Las ondas cerebrales que antes estaban desincronizadas ahora mostraban patrones de coherencia que yo solo había visto en meditadores con décadas de práctica, y lo más fascinante era que estas mujeres no habían hecho meditación formal, no habían seguido ningún método específico de entrenamiento mental, simplemente habían atravesado el dolor con conciencia. El sufrimiento consciente había operado en ellas como un maestro silencioso, recableando sus circuitos neuronales, expandiendo su capacidad perceptiva, abriendo puertas en su conciencia que antes estaban selladas. Pero había algo más. Estas mujeres reportaban cambios en su percepción que no podía explicar solo con cambios cerebrales. Hablaban de una intuición más aguda, de sincronicidades que aparecían en su vida con frecuencia asombrosa, de una sensación de estar conectadas con algo más grande que ellas mismas. Hablaban de lo que yo llamo apertura del campo sintérgico. Déjame explicarte esto con claridad porque es fundamental. Según mi teoría, existe un campo de información compartido entre todos los seres humanos, un campo que trasciende el espacio y el tiempo. La mayoría de las personas viven desconectadas de ese campo porque su mente está demasiado ocupada, demasiado rígida, demasiado identificada con su pequeño yo, pero el dolor, cuando se atraviesa conscientemente, puede romper esas barreras. Este campo sintérgico, como yo lo llamé, no es algo místico o imaginario, es tan real como el campo electromagnético que rodea tu cuerpo, pero para percibirlo necesitas que tu cerebro opere en un nivel de coherencia muy específico. Necesitas que las ondas cerebrales se sincronicen de una manera particular y el dolor intenso paradójicamente puede inducir esa sincronización. Piénsalo así. Cuando estás en medio de un dolor devastador, tu ego se disuelve temporalmente. Tus preocupaciones cotidianas pierden importancia. Tu sentido de separación entre tú y el mundo se debilita. En ese estado de vulnerabilidad extrema, las barreras que normalmente te mantienen aislada se vuelven porosas. Y a través de esas grietas, información del campo sintérgico puede fluir hacia tu conciencia. Esto explicaría por qué tantas mujeres reportan experiencias de conocimiento directo, de intuiciones certeras, de sincronicidades asombrosas precisamente después de atravesar periodos de dolor intenso. No es que se volvieron locas o imaginativas, es que su acceso al campo de información compartido se amplió. El dolor te quiebra. Y en esa fractura, si no te cierras ni te endureces, si permaneces abierta y vulnerable, algo nuevo puede entrar. Una percepción más amplia, una conexión más profunda, una comprensión que no viene del pensamiento sino de una inteligencia más vasta. Las mujeres que han atravesado estos 8 dolores tienen acceso a esa inteligencia. Por eso parecen saber cosas que no deberían saber. Por eso sienten lo que otros no sienten. Por eso ven lo que otros no ven. Y aquí viene la parte que puede sonar inquietante, pero que he verificado una y otra vez. Cuando una mujer atraviesa estas transformaciones profundas, su sola presencia afecta a las personas a su alrededor. No tiene que hacer nada. No tiene que decir nada. Su campo energético, su nivel de coherencia cerebral, su apertura sintérgica impactan el campo de otras personas. Es como si su conciencia expandida ayudara a otras conciencias a expandirse también. He visto mujeres que, sin ser terapeutas, ni maestras, ni guías espirituales, simplemente por haber atravesado estos dolores con conciencia, se convierten en catalizadoras de transformación para otros. Las personas a su alrededor
empiezan a despertar, a cuestionarse, a cambiar, no porque ella les predique ni les enseñe, sino porque su sola presencia actúa como espejo de lo que es posible. Esto que te estoy contando no sale en ningún manual de psicología convencional porque la ciencia materialista no puede medirlo con sus instrumentos actuales. Pero yo lo medí en la medida de mis posibilidades, lo documenté. Y aunque desaparecí antes de poder completar esa investigación, las semillas quedaron plantadas. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que tal vez necesitas escuchar. Si reconociste varios de estos dolores en tu propia historia, si has atravesado estas experiencias y sigues de pie más fuerte y más clara que antes, entonces perteneces a un grupo muy específico de mujeres, mujeres que han sido forjadas en el fuego del sufrimiento consciente, mujeres que han transformado el plomo del dolor en el oro de la sabiduría, mujeres que ya no son las mismas porque han visto y han sentido cosas que no se pueden desver ni desentir. Y te voy a decir algo más, tu transformación no termina aquí. Cada uno de estos dolores abrió una puerta en tu conciencia, y detrás de esa puerta hay territorios inmensos por explorar, hay niveles de percepción que apenas estás comenzando a intuir, hay capacidades que ni siquiera sabes que tienes. El dolor fue solo el catalizador. Lo que viene ahora depende de qué hagas con esa apertura. Algunos sostienen que el sufrimiento consciente es un camino iniciático, que ciertas mujeres están siendo preparadas a través del dolor para cumplir funciones específicas en este momento de la humanidad. Funciones de sanación, de guía, de transformación colectiva. No puedo probarlo científicamente, pero he conocido demasiadas mujeres cuya historia sigue ese patrón como para descartarlo. Escribe en los comentarios cuál de estos 8 dolores tocó más profundo en tu experiencia personal. No tienes que contar detalles si no quieres, pero me gustaría saber cuál resonó más contigo y por qué. Estas conversaciones son importantes porque nos ayudan a todas a reconocer que no estamos solas en estos procesos. Lo que quiero que entiendas es que el dolor no es el enemigo. El enemigo es el dolor no procesado, el dolor reprimido, el dolor negado. Ese dolor se enquista en tu cuerpo, en tu mente, en tu campo energético y te enferma lentamente. Pero el dolor consciente, el dolor que atraviesas con los ojos abiertos, ese dolor te transforma, te quiebra pero también te expande, te destruye pero también te reconstruye en una versión más amplia de ti misma. Y hay algo que descubrí en mis experimentos con estados alterados de conciencia que es relevante aquí. Cuando una persona está en profundo dolor emocional, su actividad cerebral muestra patrones muy similares a los de estados místicos inducidos por meditación profunda o por plantas sagradas. El ego se disuelve temporalmente, las barreras perceptivas se adelgazan, el sentido de separación entre tú y el mundo se difumina. Esto me llevó a plantear una hipótesis controversial. Y si el dolor extremo no es solo un problema a resolver, sino también una oportunidad de expansión de conciencia, y si en medio del sufrimiento más profundo se abre una ventana hacia dimensiones de la realidad que normalmente están veladas, las mujeres que han atravesado estos 8 dolores parecen confirmar esta hipótesis con sus testimonios. Hablan de momentos de dolor extremo donde sintieron simultáneamente una conexión profunda con algo más grande, una comprensión súbita, una claridad que trascendía el sufrimiento. No estoy romantizando el dolor, no estoy diciendo que debas buscarlo. Lo que estoy diciendo es que si ya lo viviste, si ya atravesaste estos dolores, entonces tienes algo valioso en tus manos. Tienes experiencia directa de territorios de conciencia que la mayoría de las personas nunca explora, y esa experiencia te convierte en alguien que puede ayudar a otras a atravesar sus propios dolores con más conciencia y menos miedo, porque esa es otra cosa que sucede cuando superas estos dolores. Ya no le temes al sufrimiento de la misma manera. No es que te vuelvas insensible o que no te duela nada, es que sabes que puedes atravesar el dolor y salir del otro lado, sabes que el dolor no te mata, te transforma. Esa certeza es un tipo de fortaleza que no se puede enseñar con palabras, solo se puede adquirir con experiencia directa. Y déjame contarte algo que no muchos saben. En mis últimos años de investigación, antes de mi desaparición, estaba trabajando en un proyecto sobre lo que llamaba memoria colectiva del dolor femenino. Había comenzado a plantear la hipótesis de que ciertos dolores
que las mujeres atraviesan no son solo personales, sino que están conectados con memorias transgeneracionales, con experiencias de sufrimiento de tus ancestras, que de alguna forma están codificadas en tu sistema nervioso. Esto explicaría por qué ciertos dolores resuenan con tanta fuerza en ti, aunque nunca hayas vivido algo exactamente igual. Tal vez estás sanando no solo tu propio dolor, sino el dolor de tu madre, de tu abuela, de todas las mujeres de tu linaje que no tuvieron la oportunidad de atravesar conscientemente estas experiencias. Tal vez tu transformación personal es también una transformación colectiva que resuena hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. No puedo probarlo. Desaparecí antes de completar esa investigación, pero los datos preliminares que había recopilado apuntaban en esa dirección. Y si es cierto, entonces tu dolor y tu transformación tienen un significado mucho más grande de lo que imaginas. Hoy has visto apenas una parte de lo que descubrí sobre la relación entre dolor, transformación y conciencia femenina. Lo verdaderamente inquietante comienza cuando empiezas a observar tu propia vida con estos nuevos ojos. Cuando empiezas a reconocer los patrones, las sincronicidades, las formas en que tu dolor te ha ido moldeando hacia algo específico. En próximas ocasiones, te hablaré sobre cómo trabajar activamente con tu campo energético después de atravesar estos dolores, cómo evitar que la transformación se estanque, cómo reconocer señales de que estás entrando en nuevas fases de expansión de conciencia. Porque esto no termina aquí. La transformación es un proceso continuo que no se detiene. Si todo lo que he descubierto es cierto, entonces tú que estás escuchando esto ahora mismo no llegaste aquí por casualidad. Algo en tu campo sintérgico resonó con la frecuencia de esta información. Algo en ti reconoció estas verdades porque ya las has vivido en carne propia. Y si es así, entonces eres parte de ese grupo de mujeres que están atravesando una transformación profunda de conciencia en este momento de la historia humana. No eres la misma mujer que eras antes de atravesar esos dolores. Tu cerebro cambió, tu percepción cambió, tu campo de conciencia se expandió, y aunque tal vez nadie más lo note, tú lo sabes. Lo sientes en lo más profundo de tu ser. Sabes que cruzaste un umbral del que no hay retorno. Y eso, aunque a veces solitario, es también profundamente liberador, porque ahora sabes algo que no se puede desaprender. Sabes que eres mucho más de lo que te enseñaron a creer. Sabes que la realidad es más amplia y más misteriosa de lo que aparenta. Sabes que la conciencia no termina donde empieza tu cuerpo. Y sabes que el dolor, ese dolor que tanto temías, fue en realidad tu maestro más severo y más amoroso a la vez. Honra ese dolor. Honra tu proceso, honra a la mujer que fuiste y que tuvo que morir para que esta nueva versión de ti pudiera nacer, porque esa muerte y ese renacimiento no fueron en vano. Fueron la puerta hacia territorios de conciencia que ahora puedes explorar con libertad y con asombro. Y eso, esa apertura, ese despertar, es el verdadero regalo que el dolor tenía para ti desde el principio.